Hola, hola a todos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, como vieron en el título de este video, hoy voy a explicarles por qué los psicólogos no atendemos a los familiares o amigos en el contexto de la terapia psicológica. Soy Liseda Acevedo, soy psicóloga y te invito a que veas este video hasta el final porque te voy a responder esta pregunta que muchos se han hecho. Bien, vamos a empezar. Antes de hacerlo, si estás viendo este video sin haberte suscrito, hazlo en este momento y activa las notificaciones para que así cada vez que subo un nuevo video puedas verlo inmediatamente. Bueno, quiero saber realmente quiénes de ustedes han hablado con ese amigo o con ese familiar que es psicólogo para pedirles una asesoría, bien sea para ustedes, por ejemplo, o para su hijo, y se han encontrado con una negativa. Y es que la razón principal por la que un psicólogo no puede tratar familiares es que el lazo familiar crea un preconcepto en ambas partes que anula la efectividad de la terapia. Esto lo que hace es que va a comprometer la objetividad y va a imposibilitar los roles necesarios para el tratamiento. Ahora vamos a ver esto a detalle, la objetividad y los roles en el proceso de la terapia, dos componentes que deben darse para un tratamiento psicológico efectivo. Entonces, primero, cuando hablo de objetividad me refiero a que para ejercer como psicólogo es necesario mantener una postura objetiva cuando se trata a un paciente, es decir, que el psicólogo debe dejar de lado todas las opiniones personales para no cargar al paciente de datos subjetivos que puedan generarse en la cabecita pues, del profesional, porque estos obstruirían el desarrollo de la sesión. La tarea del psicólogo es abandonar todo prejuicio u opinión previa que pueda tener sobre la persona que elige como paciente o que puedan surgir durante la terapia. Los psicólogos no podemos juzgar a una persona previamente por su profesión, por su forma de vestir, por su estado físico, su edad, sexo, orientación sexual, postura política, etc. Y si conocemos previamente al paciente, lo cargamos de todas nuestras opiniones y de nuestra experiencia subjetiva previa a esa consulta. Y por más esfuerzo que se realice por no hacerlo, va a estar presente esa carga emocional y ese vínculo que tengamos con la persona, y esto inhabilita que tengamos una visión objetiva que es necesaria para llevar a cabo una terapia que sea beneficiosa para el paciente. Ahora, dentro de la familia, la carga subjetiva que ocupa cada miembro es enorme, puesto que ambos comparten una historia, un pasado y un título irremovible que cancela cualquier intento de ver a la persona de una forma objetiva. Lo segundo que dijimos que íbamos a hablar era sobre los roles necesarios para la terapia, que no se pueden dar y no se pueden llevar a cabo si se atienden familiares o amigos. Esto es que para que una terapia se pueda llevar a cabo de forma satisfactoria es necesario que tanto el terapeuta como el paciente tengan los roles bien marcados. Para que estos roles existan, no debe existir previamente otro tipo de relación que comprometa o que minimice el rol del terapeuta y del paciente. Y pues dentro de una familia los lazos que se generan conllevan relaciones de poder, de cariño, de dependencia, entre otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la relación entre un padre y un hijo, pues generalmente otorga al padre una función de autoridad y de sostén frente al hijo. Si llevamos esto al ámbito terapéutico, la relación familiar entre padre e hijo, por ejemplo, impone los roles y expectativas del uno frente al otro por encima del trabajo psicológico. Y esto impide también la objetividad y la distancia emocional que es necesaria. Y además de estas dos razones que he mencionado, el hecho de que se comprometa la objetividad y que se impidan los roles que son necesarios para la terapia, hay otras razones, como por ejemplo que no es ético, la prohibición de ofrecer atención psicológica profesional a familiares o amigos cercanos es una norma constante en prácticamente todos los códigos de ética del mundo. Además que un psicólogo no es un amigo, pese a que una amistad puede ayudar a solucionar un problema emocional o práctico, esta ayuda es completamente diferente a la función que cumple la terapia en la salud mental. Ahora,
Si tú eres psicólogo y te preguntas si puedes ayudar a tu familia con X problema, por supuesto que puedes ayudarlo, pero esa ayuda debe venir desde una postura familiar y no profesional. La relación entre paciente y terapeuta es una relación profesional, no de amistad o familiar. Otro punto a tener en cuenta es que la terapia no debe extenderse fuera del consultorio. La terapia puede ser muy demandante y hasta agotadora emocionalmente. Al tener un terapeuta o un paciente dentro de la misma casa o del entorno social, se niega pues a ambas personas la posibilidad de una salida o un descanso de la terapia. Y es tener un recordatorio constante sobre el proceso terapéutico. Y es que tener un recordatorio constante sobre el proceso terapéutico puede también generar una dependencia poco sana y tornarse un impedimento más grande en la vida del paciente que la razón original de la consulta. Ahora, ¿por qué incluyo familiares y amigos? Aunque una relación familiar y de amistad son diferentes, es imposible apagar una amistad en el momento en que se entra al consultorio. La objetividad, la confidencialidad, el profesionalismo, el rol del psicólogo se ven comprometidos completamente. Y otro dato que quiero darles es que por todas estas razones que he mencionado, los psicólogos, si estamos trabajando, por ejemplo, en un centro médico donde se reciben pacientes remitidos por otro profesional antes de atender a nuestro paciente por primera vez, preferimos no leer el concepto o el diagnóstico o las recomendaciones que emite sobre él otros profesionales para no generar un preconcepto que pueda, ya lo expliqué al comienzo, entorpecer el proceso terapéutico. Espero haber resuelto sus dudas frente a este tema. Si tienen alguna duda adicional o algo de lo que quiere que hablemos, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y si te interesa saber cuánto dura una consulta psicológica, cómo saber cuándo ir al psicólogo o si es costoso ir al psicólogo, continúa viendo los videos que te dejo por aquí. Les envío un abrazo.